Muy buenas, sobre todo, bueno, gracias a Huelva Lab y a la Diputación por esta iniciativa que creo que es súper importante en este sector. Y bueno, sin más preámbulos, como se suele decir, voy a entrar un poco ya en materia. Entonces, quiero comentar pues, aplicaciones reales en la industria, ¿no? Y esa perspectiva de futuro, de un futuro pues, bastante reciente en ese sentido. Bueno, básicamente, conceptos básicos de blockchain, trazabilidad en lo que es la cadena de suministro, esa relación que hay con criptomonedas y tokenización que tanto se escucha ahora y las dudas que me habéis planteado. Blockchain, inmutabilidad, transparencia y descentralización. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente es una cadena de bloques, es decir, está en Internet, está descentralizado, no está en un solo servidor, que eso es lo que nos proporciona esa inmutabilidad y esa transparencia y esa descentralización. Quiere decir que una vez que escribimos algo y subimos algo a la nube, a la cadena de bloques, ese dato no se puede modificar. Podemos modificarlo a lo mejor desde un servidor, hackeo y demás, pero no en la cantidad de servidores que han replicado esa información, con lo cual esto es muy básico. Si todos dicen hay que ir allí, el que diga justamente lo contrario, a ese justamente no se le hace caso, en ese sentido, ¿no? Es un concepto muy simple de explicar. Esto tecnológicamente es más complejo, ¿vale? Porque tiene que ver con encriptación y demás, pero básicamente se basa en eso, eso que escribimos en la blockchain es inmutable, no se puede cambiar tan fácilmente. Y eso es lo que nos proporciona también es transparencia, es decir, todo el mundo puede entrar y ver lo que se ha escrito arriba. Eso es lo que nos da pues, esa total transparencia, ese velo blanco donde todo el mundo puede ver lo que está ocurriendo. Si bien es cierto que hay una parte de anonimato con el tema de las wallets, ¿no? De las carteras, pero sí que podemos ver todo lo que se está transaccionando, de quién a quién y cuánto va, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se ha movido por allí? En el caso que nos atañe, que es el de la trazabilidad, esto es súper importante porque lo que tratamos de utilizar es esto como un método, sobre todo de cara al consumidor, ¿no? O a lo mejor al regulador, donde podemos trazar desde un origen hasta un fin todos los procesos o todos los puntos por los que ha ido pasando algo. ¿Eso qué es lo que hace al final? Pues nos da, hombre, una seguridad al consumidor, al legislador, una garantía de calidad, por ejemplo, mediante dispositivos de IoT, Internet de las Cosas, sensórica, que va conectado a Internet. Podemos ir midiendo, por ejemplo, en la cadena de frío, que es súper importante, ¿no? En muchos sectores agroalimentarios. Entonces, podemos ver realmente si ese alimento ha tenido en todo su proceso, ha llevado esa cadena de frío correctamente y no ha habido ningún momento en el que la haya perdido, por ejemplo. Eso, pues igualmente, si es transparente, si es inmutable, pues nos da una confianza grande a la hora de consumir un producto. Y efectivamente esto también sirve para optimizar procesos. Procesos a lo mejor que de una forma manual pueden ser demasiado tediosos, puede haber errores. En este sentido, al estar todo muy, digamos, digitalizado e industrializado, el fallo o la optimización de procesos es mucho mayor, ¿no? Y el fallo es mucho menor en ese sentido. Uniendo esos conceptos, ¿no? De blockchain y trazabilidad, pues como os he puesto en este slide, ¿no? Producción, transporte, almacenaje, distribución, todo lo que se nos ocurra que podamos digitalizar o medir de alguna manera con sensórica, podemos subirlo a la blockchain ese dato, que es lo que nos provoca o nos produce ese seguimiento, esa trazabilidad de todo el sistema. En el caso de usos reales, como comentaba, pues en agricultura, pues verificación del origen, control de pesticidas si se echan o no se echan pesticidas, monitoreo de la temperatura, todo con sensórica. Recuerdo, ¿vale? Necesitamos el dato digital. Moda sostenible, por ejemplo, origen de los materiales, etcétera, etcétera, que el impacto medioambiental que tienen realmente, en farmacéuticas, es decir, a nivel industrial hay muchos usos, sobre todo para ese control de procesos, esa producción y esa trazabilidad que luego, bueno, pues podemos imaginaros no sé, en caso de cerdos para jamón, pues realmente podemos, mediante esa sensórica, saber lo que han comido y cómo lo han comido, y si el cerdo tiene mezcla o no tiene mezcla, como todo hay que aterrizarlo, ¿vale? Entonces, siempre hablamos de que necesitamos sensores, cosas digitales para poder utilizar blockchain y trazarlo. Esto nos sirve con que una persona lo escriba en un papel y eso se supone que lo subimos a blockchain porque ese papel ya es susceptible de ser manipulado, ¿no? Y en caso de, por daros un repaso de criptomonedas y demás, bueno, al final esto es lo que más os habla con el tema de Bitcoin. Bitcoin, evidentemente, está basado en blockchain. Realmente es un uso más de blockchain. Lo mismo que tenemos la trazabilidad, pues las criptomonedas son un uso. Blockchain al final es, digamos, Internet. Es decir, sobre Internet van páginas web, programas, servicios, Netflix, van un montón de cosas. La blockchain realmente son esos cables, es Internet. Pero eso es esta tecnología lo que nos da la fuerza es de poder tener esa trazabilidad
esa inmutabilidad, esa transparencia, esa confianza para cualquier, digamos, producto o servicio que podamos utilizar con ese mix, ¿no?, de tecnología y cosas de la vida cotidiana, vida real, ¿no? Terrenales, básicamente. Entonces, no solamente existen las criptomonedas con esto, que evidentemente ahora es lo que más está en auge por la cantidad de, bueno, por la prensa, por el dinero que están moviendo, etcétera, etcétera. Tokenización, igual. Alguien habrá visto, por ejemplo, tema de para vinos se está utilizando también, para ver la autenticidad del vino, si ha habido mezcla, si es real o no es real. El tema de arte también, para todo el tema de procedencia, de quién es el origen, eh, artículos de lujo, y ahora también incluso con inmuebles, ¿no?, donde se puede fraccionar, digamos que es como una especie de multipropiedad. Se puede tokenizar, se pueden sacar moneditas virtuales, ¿no?, que cada uno puede ir adquiriendo, digamos que puede participar en la compra, por ejemplo, de un inmueble mucho mayor, ¿no? Es decir, puedes entrar a financiar con 50, 100, 200 euros en vez de comprar una casa de 1,5 millones. Pero claro, somos muchos de a poquitos. Entonces, es otro, bueno, otro proceso más que se puede utilizar dentro de lo que es blockchain. Ahora mismo, pues, como pongo ahí, los desafíos actuales básicamente es el consumo energético, porque hay algunas blockchain que sí que consumen mucha energía. La escalabilidad, esto tiene que llegar al público, tiene que aumentarse, tiene que haber mayor volumen de transacciones en esas cadenas, ¿no? O sea, al final es como Visa o Mastercard, cuando entran pagos a través de las tarjetas, tienen que tener, digamos, la tubería tiene que ser más ancha para que puedan entrar más transacciones por segundo, ¿no? Y el tema de regulación, ahora mismo, en el caso de trazabilidad, no está tan regulado o, digamos, no hay tantos impedimentos, porque es una herramienta más. En el caso de tokenización o activos digitales, sí que está regulado, ¿no?, por toda la problemática que ha habido. Y bueno, en cuanto al mercado que tenemos, es bastante grande. Aquí realmente se hablan de números muy, muy grandes para 2027, 2030, donde básicamente casi toda la industria empresarial va a tener que estar pasado por blockchain. Es decir, al final vamos a tener que tener un control de los procesos, trazabilidad de los productos y servicios, y con eso lo que hacemos en gran parte es reducir ese fraude y evitar esas trampas, ¿no? Entonces, el mercado global para el que se espera en 2030 es bastante grande, hablamos de billones. Eh, Así que es el momento de empezar a pensar, si no lo tenemos integrado, sí que pensar en integrarlo poco a poco. Esto no es una cosa que se haga de un día para otro, pero sí que lo tenemos que tener en el radar, porque es una cosa que va a ser necesaria. Básicamente, como conclusión así rápida, antes de entrar a las preguntas, bueno, pues con esto tenemos una transparencia que no ha habido nunca anteriormente, es decir, donde cualquier persona puede acceder a una blockchain y ver realmente esa trazabilidad en tiempo real. No es que vea los documentos, que ahora os comentaré en alguna pregunta que me han hecho, no es que vean sí el documento, un PDF o lo que sea, pero sí que podemos ver si ese PDF ha tenido alguna alteración o no. Es decir, yo puedo coger un documento, genero, digamos, un identificador, se llama hash, de ese documento y lo escribo en la blockchain. Y digo, este documento está asociado con este hash. Si alguien ese documento modifica, aunque sea una sola coma, ese hash, ese identificador único, varía. ¿Qué pasa? Que yo lo que hago es verlo si en blockchain es el mismo, el que tengo escrito arriba con anterioridad al nuevo que tengo, y si es distinto es que ha habido alguna modificación en ese documento, con lo cual, bueno, pues ya no es el original, algo ha pasado, ¿no? Entonces, eso es muy importante a la hora de trazar y a la hora de verificar. Por eso lo de la inmutabilidad. Una vez que lo escribimos no podemos retroceder y cambiar, ¿vale? Entonces, esto es mucho más importante que las criptomonedas. Va a atacar a prácticamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Os dejo también aquí, bueno, mi contacto, ¿vale? Y mi URL de LinkedIn, por si tenéis alguna pregunta adicional o lo que sea, que luego me podéis contactar, ¿vale? Primera pregunta es, bueno, ¿qué es y cómo funciona blockchain en trazabilidad? Bueno, pues es una manera de, ¿no?, de registrar esos datos en Internet, en esa cadena de bloques, de una forma segura, transparente y descentralizada. Lo descentralizado es muy importante porque si centralizamos todo en un punto, en caso de hackeo o manipulación de ese punto, se puede alterar toda la cadena, ¿no? En ese sentido. Cuando está descentralizado un dato, quiere decir que está en cientos, miles, ¿vale?, o millones incluso de equipos, ese mismo dato. ¿Qué pasa? Que si yo logro acceder a un sistema y manipularlo, manipulo uno frente al otro 99,99%, que no tengo posibilidad de alterar. En el caso de blockchain es importante tener en cuenta que para poder alterar un dato hay que hackear o manipular
el 50% más uno de los servidores que están dando servicio a esa cadena de bloques, ¿vale? Con lo cual es bastante resiliente, ¿no? O resistente a ciberataques. ¿Qué hace que los datos que están en la red no se puedan modificar? Una vez que escribimos en esa red, en esa cadena de bloques, al distribuirse esa información, luego no podemos volver para atrás. En todo caso, podremos sacar una segunda versión y decir, mira, esta es la segunda versión del documento y ahora esta es la que vale. Pero nunca vamos a poder sacar, a poder modificar esa versión una vez que hemos escrito, ¿vale? Como comentaba antes, lo del hash, una vez que tenemos ese hash de ese documento y lo subimos para arriba, ese documento ya queda con un marchamo, con una certificación, con el sello de, oye, esto no se puede modificar ya. Por eso es importante tener muy claro qué queremos trazar y cómo lo queremos trazar, porque luego no, o sea, no podemos volver para atrás tan fácilmente. ¿Cuánto cuesta implantar un sistema de trazabilidad basado en blockchain? Depende de lo que se quiera, depende de las soluciones. Entendemos que para una pyme pues podemos estar hablando de 10, 15.000 euros en adelante hasta, en fin, 100.000, 200.000, depende del, del volumen, depende del negocio, depende de cuánto se quiera digitalizar para luego poder subir. Es decir, esto básicamente lo que se hacen es consultorías y estudios a medida. No hay una regla básica que diga, pues si aquí me cuesta uno, aquí me cuesta dos, tres. Eso hay que mirarlo con detalle, ¿vale? En cuanto a las empresas o qué profesionales implantan este sistema, pues bueno, hay empresas y consultorías que se dedican al tema de blockchain, ¿vale? Tanto para logística, calidad, sistemas incluso de ERPs y demás que están ya integrados. Hay muchos en el sector. Desde hace pues, por lo menos 10 años. En cuanto a aplicaciones de blockchain para trazabilidad diseñadas en el mercado, pues mira, tanto IBM, por ejemplo, con Food Trust, hay T-Food, VeChain, Original Train, es decir, hay una cantidad grandísima de soluciones que ya están hechas, porque volviendo a la pregunta anterior de cuánto me puede costar este sistema, a lo mejor puedo utilizar una consultoría para que me oriente en cómo implantar o en qué procesos internos debería implantarlo, ¿no? Para mejorar mi eficiencia a nivel de industria, pero me puedo ir a soluciones comerciales que ya están hechas, porque crear algo de cero al final es mucho más costoso que crearlo, bueno, o que sumarse a algo que ya está creado, ¿no? Con lo cual es interesante también tener eso en mente. A veces muchas consultoras lo que pretenden es hacerte la consultoría, te van a cobrar 3.000, 5.000 y aparte el desarrollo. Pero claro, si te van a meter el desarrollo 70.000, pues te sale más caro casi el collar que el perro. Cuando a lo mejor utilizar una solución que ya está diseñada y utilizada, implementada, ¿no? Es decir, nadie se hace su propio Windows, utiliza ya el Windows de Microsoft y lo instala, que es mucho más cómodo, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, ¿no? De blockchain que permiten hacer un seguimiento y distribución en productos agro, en concreto, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Igual AgriDigital, GrainChain, Ambrosus, es decir, todo al final permite lo que es registrar, certificar, controles, transparencia, el transporte, pero todo ello pensado más al mundo agropecuario, ¿no? En ese sentido. ¿Hay aplicaciones que usan blockchain como medio de pago? Sí, sí. De hecho, muchas blockchain tienen su propia moneda o token nativo, que es al final la gasolina que mueve por ahí, ¿no? Stellar, Ripple. eh, o sea, al final lo que se utiliza sobre todo, esto está pensado para pagos transfronterizos, para inmediatez, no necesitar un banco intermediario a la hora de hacer esos pagos, sino que podamos directamente con esos tokens pagar. Es decir, podrías pagar en Bitcoin. Es verdad que es muy volátil, entonces hoy cuesta A, mañana cuesta B, pero para eso también hay unas monedas estables que están, en este caso, están ligadas o pareadas con el dólar, van uno a uno con el dólar, con lo cual puedes pagar con USDT, USDC, hay diferentes, ¿no? Que están pareados con el dólar y es inmediato el pago. Tú lo lanzas y en unos minutos ya ha llegado al destino, sin pasar por un banco, sin pasar por una transferencia de 2, 3 días, depende, sin pasar por una comisión brutal que te cobran, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene unas ventajas y por eso se está hiperregulando ahora, sobre todo a nivel europeo, ¿no? Para poder trazar eso. En el caso de ejemplos, ¿no? de sectores reales, ¿no? Que utilicen trazabilidad de empresas grandes, pues empresas grandes que conocemos, Walmart, Carrefour en alimentación, por ejemplo, De Beers, o sea, y hay empresas incluso de lujo también. Blockchain pública, privada, híbrida, para trazabilidad. Pues como todo depende.
cada una tiene sus partes buenas y sus partes malas o menos buenas, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las públicas, tenemos transparencia 100%. Al final utilizo una blockchain pública. De hecho, me puedo sumar a ella con lo que decía antes. No voy a crear yo una blockchain propia, y aunque sea interna, porque es muy costoso, tengo que buscar a gente muy especializada, el coste hora es bastante alto, las pruebas, etcétera, etcétera. En cambio, utilizando blockchains, por ejemplo, como Ethereum, que tiene contratos inteligentes, eh, muchas otras, bueno, pues me sumo a ellas y utilizo ya esos contratos inteligentes que son los que yo programo, a lo mejor, para poder hacer ese seguimiento luego a través de la blockchain. Realmente no te hace falta hacer un contrato tuyo para poder subir un identificador, un hash y poder hacer esa trazabilidad. Te valdría simplemente con que esté la blockchain funcionando, con ese token nativo, simplemente pagas y escribes el registro, pero sí que es verdad que si utilizas contratos inteligentes, pues le puedes dar mucha más vida a eso. Al final, un contrato inteligente es un programa que está corriendo en Internet de forma descentralizada, es decir, es una máquina, es un programa que solo funciona cuando le echas una moneda, en ese sentido, ¿no? Por buscar un símil. Entonces, cuando utilizamos ese servicio, ese servicio digital de ese smart contract, de ese contrato inteligente, es cuando va a funcionar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tengo un montón de sobrinos y quiero enviarles la paga a todos ellos, ¿no? Y cada uno tiene su wallet. Voy a utilizar el método de pago a través de blockchain, ¿eh? Con la moneda esa nativa. Por ejemplo, lo del dólar. Entonces yo, en vez de enviarle a 5, a 10, 15 sobrinos, ¿no? O lo que sea, de uno en uno, puedo utilizar un contrato inteligente donde ya previamente he fijado el destino del dinero, ¿no? Sus monederos, y lo tiro a una vez, y ese contrato inteligente lo que hace es repartirlo entre todos. Pero yo hago simplemente una transacción, no tengo que hacer las 15 transacciones, por ejemplo, ¿no? Entonces he ahorrado tiempo y he hecho que sea mucho más eficiente mi operativa, porque estoy ganando tiempo, básicamente, y tiempo al final es dinero, ¿no? Así que hay muchas opciones. En el tema de privadas, por ejemplo, pues imaginemos que una blockchain privada sí que me permite subir documentos completos, PDFs o lo que sea. ¿Qué pasa? A lo mejor son demasiado privados, contabilidad, por ejemplo, para que puedan estar abiertos a todo el público. Entonces me interesa algo más privado, o incluso una relación entre empresas, ¿no? Donde hay patentes, hay propiedades intelectuales, donde no podemos tampoco elevar a público toda esa información. O luego también está el caso de híbridas, blockchain híbridas, ¿no? Donde hay un mix entre una parte que es pública, que evidentemente se queda programado en plan, oye, esto va a ser público, y podemos jugar ahí con el tema de, oye, los hash van a ser públicos para que todo el mundo pueda ver que ese documento en su día fue así, y no se ha manipulado, y luego la parte del documento en sí, per se, puede ser el que esté en la parte privada. Entonces, hay un mix. Esto ya depende de para qué se vaya a usar o cómo se quiera usar, ¿vale? Pero hay pública, privada o híbrida. Lo más rápido, lo más o lo que estamos más acostumbrados, por ejemplo, en el sector es que sea pública, ¿vale? Porque es la que más fácil te puedes enganchar, más rápido y realmente en cuestión de, pues de días prácticamente estás operando en la red pública, ¿no? Me preguntan por aquí cómo veo la evolución futura de trazabilidad, ¿no? Con blockchain en relación con la regulación y la adopción de pymes y autónomos. Pues, como comentaba antes, o sea, al final la regulación cada vez nos aprieta más y más y más y más. Entonces llegará un momento en que sea pues, obligatorio, ¿no? Al final esto va a ser un poco como el tema de las ISOs, que cada vez son obligatorias en más sectores. O sea, no sé cuándo llegará, pero evidentemente los pasos van hacia ese lado. Y aparte creo que también es muy interesante de cara a que si tú tienes una industria, a tus clientes, utilizar esa tecnología. Aparte que ya utilizar tecnología te va a poner por encima a lo mejor de tus competidores que no la usan, porque, hombre, mira, este se preocupa de lo que es el servicio, del producto, buscamos la excelencia. Aparte, utilizando blockchain, ¿no? Podemos dar esa trazabilidad y esa transparencia para el cliente, que al final hoy en día es lo que busca el consumidor. Eh, Cada vez ves más gente en un supermercado leyendo las etiquetas de qué es lo que lleva esto, ya no hablo incluso de calorías, sino de ciertos ingredientes, ¿no? Que a lo mejor, pues como hubo el caso del aceite de palma, etcétera, etcétera. Y eso es lo que te proporciona, pues eso,
estar mejor posicionado frente a la competencia, ¿no? Esa transparencia y trazabilidad. De smart contracts con blockchain. Bueno, pues como comentaba antes, al final un smart contract es un programa, es decir, y puede hacer lo que nosotros queramos. Nos da mucha versatilidad. Hay diferentes blockchains. Bitcoin como tal no tiene smart contracts, ¿vale? Bitcoin, bueno, utiliza un sistema que va como por tiempos, en Bitcoin ahora mismo solamente podemos tocar, digamos, lo que es el tiempo y poco más, pero en Ethereum, que salió en el 2014 después de Bitcoin, Bitcoin fue la primera, sí que hay smart contracts y ahora ya Polygon, bueno, Arbitrum, o sea, hay un montón de blockchains que tienen smart contracts mucho más, digamos, de otro nivel, ¿vale? De otras versiones mucho más avanzadas, donde se pueden hacer verdaderas maravillas. Vale, sirve para demostrar la trazabilidad ante la administración o clientes si ellos no tienen implementada la tecnología blockchain. A ver, ellos no tienen por qué implementar la tecnología blockchain. Es decir, en el caso de, por ejemplo, de redes públicas, podemos ir a Etherscan, ¿vale? Es Ether, ETHER, scan.io, ¿vale? Donde ahí simplemente puedes poner el hash de esa transacción y tú ves todo lo que ha ocurrido. Es decir, al ser redes públicas, blockchain públicas, tenemos sitios, tenemos escáneres de transacciones donde tú entras a una página web y ves todo el historial. ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Que realmente, a lo mejor yo no sé cuál es tu wallet, ¿vale? Por ese tema de anonimato. Es decir, yo no sé cuál es que ese IBAN de banco te pertenece a ti, pero sí que veo todos los movimientos que has hecho desde el día que lo creaste, desde el día cero. Entonces, esto no es tan anónimo como parece realmente. En el momento en el que se empiecen a enlazar wallets o billeteras, ¿no? Con nombres y apellidos, pues ya tenemos todo trazadísimo. De hecho, eso es uno de los problemas que puede haber con el tema de las monedas digitales como el euro digital, ¿no? Demasiado hipercontrol en ese sentido. Entonces, no hace falta que tengan implementados la otra parte, nada de blockchain, ni siquiera la administración. Nosotros como empresa, como Seed Trading, hemos recibido pagos en cripto. Bueno, pues simplemente se sacan las facturas pertinentes, se paga el IVA y Hacienda, básicamente le pasamos un listado de cuáles son nuestros monederos virtuales, ¿no? Una relación de las transacciones que hemos tenido. Ellos lo pueden cotejar sin preguntarnos siquiera, ¿no? Porque eso es información pública. Utilizamos una blockchain pública, con lo cual ellos van y dicen, ah, mira, sí, esto traza aquí y sí, efectivamente, recibieron $500 y no 2.000 como ponían, ¿no? O lo que sea. Entonces, eso es totalmente público y no hace falta que ellos lo tengan implementado. Al final, implementar esa tecnología lo que implica es que tú, dentro de tu cadena de producción, mediante dispositivos digitales, puedes atestiguar o certificar mediante el uso de esos hash y esas escrituras en blockchain que el producto ha pasado por aquí o los datos han sido estos concretamente, ¿no? Muchísimas gracias, Iñaki. Creo que tenemos mucho más claro que hace media hora todo el tema este. Agradecerte a ti, agradecer a Diputación de Huelva por el proyecto y a todas las personas que están conectadas por habernos atendido.